Muy, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Trading de la A a la Z, esta serie de webinarios en donde estamos prácticamente atacando todos los temas que tenemos que saber como base para poder llevar una operativa adecuada para convertirnos en traders conscientes y consistentes y asimismo también en inversores. Recordemos que el camino del trading muchas veces nos lleva a desarrollar muchas más actividades dentro de los mercados, no solamente el trading per se. Entonces, les quiero dar la bienvenida a esta sesión que ahora la estamos dando por Zoom. Evidentemente, esta clase, estas sesiones van a quedar grabadas y se subirán posteriormente al canal de YouTube, pero de esta manera vamos a estar llevando las sesiones a partir de ahora. Y bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es uno de los más importantes. Hoy vamos a ver los fundamentos y pilares de lo que se trata la psicología del trading, porque al final, y esto se los digo como un trader activo, eh, pues prácticamente la psicología, tener una buena psicología en el trading se convierte en tu verdadero activo, es lo que te va a separar de un trader que pierde y de alguien que realmente va a tener éxito en este rubro. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, soy trader y Senior Market Analyst. Colaboro ya desde hace un año con BT Markets y hoy vamos a profundizar precisamente con este tema que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo del trading. Y a lo largo de esta sesión vamos a explorar en profundidad cómo nuestra mente y nuestras emociones juegan un papel crucial en cada decisión que tomamos en los mercados. No importa si tienes ya algo de experiencia o si estás empezando, esta información sí o sí te va a ayudar. También cabe destacar que esta es la primer sesión sobre psicotrading. No, sí, es la primera sesión o de las bases de psicotrading que tenemos. Y esto quiere decir que conforme vayamos avanzando con más sesiones y más temas, porque al final de cuentas tema de mercados, trading, inversiones, es precisamente la A, la Z abarca un sinfín de conceptos y estrategias y demás que hay que ver. Pues prácticamente vamos a seguir viendo más cosas de psicotrading para ir mejorando, ¿no? Pero bien, si ya sin tanta dilación, vamos a pasar eh, rápidamente al tema de esta tarde. Y primero que nada, tenemos que entender qué es el psicotrading, ¿vale? Y el psicotrading, también conocido como la psicología del trading, es una disciplina al final. Denme un segundo. Veo como que se me cayó el micrófono. Ahí está. El psicotrading es una disciplina, es es una disciplina, perdón, me distraje con el micrófono, que se enfoca literalmente en identificar, comprender y gestionar nuestras emociones y sesgos cognitivos durante nuestras sesiones de trading, durante nuestras decisiones financieras. Y la realidad es que la mayoría de traders pierden dinero no por falta de conocimientos técnicos ni por falta de no entender las fundamentales, sino por fallos en la gestión emocional. Y lo que hace esta disciplina del psicotrading es permitirnos obtener herramientas y estrategias específicas para mantener la mente fría y también tomar decisiones racionales en momentos críticos del mercado. No es lo mismo operar en una vez que se haya dado una noticia en el momento, que operar tal vez ya a mediodía que el mercado está tal vez un poco más calmado. Entonces, bien, habiendo mencionado esto, hay tres puntos que tenemos que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Primero ya vimos que es el psicotrading, la definición ya se las di, pero también vamos a revisar cuáles son los tres principales enemigos. Al final de cuentas, estos enemigos son emociones que afectan directamente a nuestra operativa. Y después les voy a compartir algunos datos fríos que, que se basan mucho tanto en el tema de la gente que hace trading, como también otros datos fríos sobre los negocios que se llevan a cabo en nuestros tiempos, ¿no?
Pero bien, ya habiendo mencionado qué es el psicotrading, vamos a pasar a cuáles son los enemigos mentales que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienen un poquito de la definición del psicotrading. Ya sabemos que nos va a ayudar a ser conscientes e identificar emociones y sesgos cognitivos. Pero ahora sí, vamos a ver los enemigos mentales. El primero, vamos a hablar un poquito acerca del miedo, después de la euforia y la avaricia. Y es que estos tres enemigos constantemente amenazan la capacidad de operar con eficacia para cualquier trader. Y es que estos sentimientos, si no se gestionan adecuadamente, suelen ser devastadores para la cuenta de cualquier trader. Y por eso es crucial conocer cómo se presentan y cómo controlarlos de una manera efectiva. Entonces, vamos a pasar a revisar primero uno de los más graves, que es el miedo, y entender un poquito acerca de qué es el miedo, ¿no? Al final, o más bien, en definición, el miedo lo vamos a tener como una emoción muy poderosa que surge cuando percibimos peligro o incertidumbre, en este caso, en el mercado, ¿no? Y este miedo puede presentarse como temor a las pérdidas o temor al fracaso. Esto depende mucho inclusive de cómo haya sido nuestra formación, ¿no? Es decir, cómo hayamos crecido, cuáles haya sido nuestro entorno social y demás. Es decir, qué concebimos nosotros como fracaso, pero al final de cuentas, en el tema lúdico, en el tema del dinero, las pérdidas a veces suelen dar miedo. Y lo que provoca el miedo al estar operando es generar a veces parálisis o tomar decisiones precipitadas. O sea, tanto la parálisis, por ahí hay una frase que dice mucho análisis genera parálisis. Pues bien, precisamente el miedo a veces te hace sobrepensar las situaciones, lo que estás viendo en el gráfico, y pues te produce a veces que eh, cometas errores, ¿no? O en su defecto, como les menciono, literalmente tomar decisiones precipitadas, provocar tal vez un poquito del miedo a no agarrar un movimiento y también el miedo a dejar de ganar dinero o un miedo a quitarte validación sobre si eres bueno, perdón, sobre si eres lo suficientemente bueno o si eres lo suficientemente malo. Eso lo vamos a ir avanzando conforme platiquemos de todo esto, ¿no? Y bien, al final de cuentas aquí en la pantalla les he puesto un ejemplo de una operación. Les comparto algo, estas capturas tienen ya algo de tiempo, pero al final les platico. Esto que están viendo aquí, esta operación que yo tenía aquí en Bitcoin, en gráfico de 4 horas, cuando todavía estaba por eso de los, ¿qué? De los 30,000, 28,000 dólares. O sea, esta es una eh, capturas de hace ya varios años, pero la quiero mencionar porque recuerdo perfectamente que esta operación a mí me generó un poquito de miedo. Resulta que mi cuenta no era lo suficientemente grande y literalmente estaba yo sobreloteando, ¿vale? Tenía un tamaño de posición de .30 y de repente, pues estaba yo con el .74, con .74 centavos, mejor, con menos $74, perdón, de pérdida. Y eso evidentemente, pues me provocó ahí, pues un poquito de emociones. Al final, como ya había estado trabajando un poquito el tema de las emociones, aproveché como para sacarle captura a este setup y utilizarlo para poder compartir un poco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El miedo te puede hacer que entres con decisiones precipitadas. Por ejemplo, aquí recuerdo un poquito que lo que sucedió fue que literalmente me dio miedo y cuando el precio empezó a regresarse, después de que yo vi esta vela tener un retroceso y esta continuar un poquito eso y no llegar más abajo, lo que me provocó literalmente fue cerrar el trade, ¿vale? Es decir, cerrar esta operación de una manera prematura y la realidad es que el precio todavía cayó unas cuantas horas después. Estuvo manteniéndose como por este rango, sin tocar, inclusive no alcanzó ni siquiera mi nivel de stop loss y después cayó. Pero como yo estaba sobreloteado, estaba sobreexpuesto al mercado, eh, pues literalmente el ver los números rojos me hicieron cerrar esa posición, ¿vale? Entonces, esto también te puede provocar tanto cerrar prematuramente como dejar pasar o evitar buenas oportunidades en el mercado. Y es esencial que comprendamos esto.
Ahora, para combatirlo es fundamental que definamos claramente nuestras estrategias. Para eso estamos con esta serie de webinarios de trading de la A a la Z. Eh, También es necesario, va a ser importantísimo que tengamos planes alternativos y con base en ello podamos desarrollar confianza en nuestro análisis técnico y en nuestro análisis fundamental para con base en eso tener una claridad mental y también una disciplina que pueda erradicar ese miedo cuando llegue a suscitarse. Porque les comento, o sea, aunque yo ya llevo un rato operando y llevo un rato sacándole dinero al mercado, hay ocasiones en que soy humano, bueno, o sea, soy humano y eso hace que en ocasiones, mejor dicho, eh, también, pues, me quiera a lo mejor salir antes de un trade porque vi que el mercado hizo algo que a lo mejor no me gustó, pero después, si sigues el plan, eso te ayuda perfectamente a que puedas como dejarlo de un lado, ¿no? Entonces, ese es el primer enemigo que todo trader tiene y debemos de combatir y aprender a identificar, que es el miedo. Después, está otro de los sentimientos más importantes, el cual es la euforia. Y es que la euforia o sea, la euforia es buena, pero también es muy mala. Y es específicamente o especialmente peligrosa después de que tenemos rachas positivas. Generalmente, cuando estamos con el tema del mercado, literalmente pues vemos cómo hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana, que no gana, y hay veces que tenemos rachas ganadoras como rachas perdedoras. Pues les platico, generalmente las rachas perdedoras suelen suscitarse después de una muy buena racha ganadora, y es que la euforia a veces te genera un exceso de confianza y eso hace que literalmente sobreestimes tus capacidades y asumas riesgos desmedidos ignorando tu plan de trading. Entonces, la clave para gestionar esa emoción es mantener siempre pues una perspectiva objetiva y crítica sobre el por qué entraste a un trade, por qué entraste al mercado, ¿no? Y es importante recordar que cada operación es independiente y que las operaciones o el éxito que hayas tenido en un trade anterior no garantiza que el trade que estés metiendo actualmente vaya a tener un muy buen resultado. Sin embargo, también por eso, dentro del plan de trading es importante tener eh, varios tipos de entradas, varios tipos de setups de búsqueda de entradas en el mercado para poder aprovechar eso, ¿no? Aquí en lo particular, por ejemplo, este ejemplo es una misma operación en Bitcoin de ese mismo año. Me parece que en el 2023, 2022 fue esta captura. Y literalmente, ¿qué resulta? Cuando me salí, después de la operación que les enseñé anteriormente, como que recapacité y tomé mis notas, revisé mi plan y lo que hice fue reentrar y al final de cuentas el precio pues continuó el trayecto bajista, como les decía, y aquí en lo particular, pues honestamente hice de la cuenta, pues bastante, era una cuenta me parece que tenía como 400 y cacho dólares, no recuerdo exactamente el monto, pero con este movimiento sobre loteado, pues literalmente sí hizo un beneficio bastante fuerte, pues más de un 300% sí le saqué a la cuenta, y pues también eso fue producto, o más bien, este tipo de trades en ocasiones a mí me llevaron a tener cierta euforia, a tener cierta sobreconfianza y de repente entonces subía mucho las cuentas y después tenía rachas perdedoras y volvía a subir las cuentas y rachas perdedoras. Entonces, la euforia es importante que la identifiquemos cuando nos sentimos sobreestimulados, cuando creemos que ya dominamos el mercado. La realidad es que no podemos estar más equivocados. El mercado es casi, más bien es imposible de dominar, pero eh, porque el mercado es soberano, ¿saben? Pero al final de cuentas, cuando estás operando y empiezas a ver que tienes resultados muy buenos, necesitas centrarte, agarrar y después ponerte a escribir cuál fue el proceso mental que tuviste y por eso en muchas ocasiones yo les menciono que es importante mencionar o poner también qué sentimiento tuviste al meter una operación, ¿vale? El siguiente enemigo de los traders es la avaricia, ¿ok? Esta es brutal y literalmente esta es la principal razón por la que muchas personas terminan quemando las cuentas. O sea, y a veces es un cúmulo de varias emociones en conjunto, ¿no?
Pero en particular la avaricia generalmente nos impulsa a buscar ganancias excesivas, pero principalmente rápidas. Ese es uno de los riesgos y de las cualidades que hay en el trading de CFDs, en este tipo de inversiones, porque hay ocasiones, por ejemplo, el día viernes, no sé si alguno de ustedes estuvo pendiente del mercado, pero los precios del oro subieron de 3.302 hacia los 3.350 en cuestión de 2 horas, un movimiento sumamente rápido, muy veloz, con mucha fuerza. Y eso, evidentemente, a muchos les produjo ganancias enormes y a otros pérdidas, ¿no? Pero en cuestión de la avaricia, cuando empezamos a tener cierta sobreconfianza y creemos que estamos dominando el mercado, también la misma avaricia eh, provoca que ignoremos riesgos inherentes al mercado. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bien, hay muchas veces que sobreloteas, que metes tamaños de posiciones mucho más grandes con el afán de precisamente tener dinero rápido, de doblar la cuenta. A lo mejor estás pensando en que después de 5 trades con 3 lotes en oro bien ejecutados, te vas a poder salir a comprar una moto, ¿no? Por decir algo, ¿no? O vas a poderte ir de vacaciones o te vas a poder comprar algo que querías, ¿no? Que no está mal pensar así, sin embargo, romper las reglas de un plan y romperlas precisamente por un sentimiento de querer más de lo que el mercado te está dando, pues es peligroso. Y lo que sucede con la avaricia es que nos lleva a la sobreexposición en cualquier mercado y precisamente al abandono de las reglas que preestablecemos en el trading, en nuestro plan. Entonces, para superar la avaricia, la idea aquí es que empecemos a ser conscientes un poquito de eso y empecemos a practicar consistentemente una gestión rigurosa del riesgo, respetando evidentemente de una manera muy estricta las reglas de entrada y de salida que tenemos en el mercado y estableciendo principalmente objetivos realistas, ¿vale? Aquí lo que tienen en pantalla es una serie de operaciones que tuve ahí. Por ahí, si alcanzan a ver, bueno, había una de aquí del dólar contra el peso mexicano. Esta es del dólar contra el peso mexicano, me estaba pagando ya $2.000, pero las otras me estaban pues quitando un poquito más de eso. Estábamos en casi mil, ¿qué? 1.300 y cacho dólares, casi $1.400 aquí en pérdida. Y en esta de positivo flotante, pues 1.996. ¿Qué estaba yo haciendo ahí? Literalmente estaba haciendo cierta cobertura. Tenía operación en el petróleo, en el Nasdaq y 2 operaciones de venta en el peso. Y pues al final de cuentas, lo que estaba haciendo era sobreexponerme en el mercado y prácticamente lo que había hecho con operaciones pasadas se estaba yendo un poquito con las operaciones que tenía en negativa y eso me obligó a forzarme a tener más posiciones abiertas y tratar de esa manera de como de no perder. Al final esa cuenta la terminé, bueno, terminé cerrando esa cuenta, no la quemé, pero sí tuve muchos vaivenes ahí que me ayudan, que fueron parte de la curva de aprendizaje en el tema del trading para consolidar principalmente mi plan, ¿vale? Entonces, hay que estar atentos a la avaricia. Cuando tú tienes operaciones muy buenas y empiezas a operar de más, es momento de ponerte un alto. Aunque el mercado te esté dando muchas condiciones que parecen propicias para que tú puedas ganarle, hay que saber también cuándo parar y no dejarnos llevar por esos impulsos que nuestra mente nos arroja, ¿vale? Ahora bien, uno de los puntos fríos que son, o de los datos crueles en la industria, es el siguiente. Eh, esto que tienen aquí, esta pequeña estadística, literalmente ilustra la realidad empresarial y que aplica al trading, ¿no? Pero bueno, el 90% de traders que comienza dentro de los primeros meses no llega a los 2 años. Es decir, si tú estás empezando apenas en el mundo del trading, hay altas probabilidades de que lo vayas a abandonar. Puede ser que el día de hoy tengas mucho entusiasmo, pero siendo honestos, las probabilidades de que lo vayas a abandonar son altísimas, porque el tema de operar mercados requiere de mucha disciplina, requiere de mucha constancia y requiere de quitar el dedo del renglón. Entonces, eso ha provocado que muchos entusiastas entren, ganen algo de dinero, después lo pierdan, se desilusionen porque no tuvieron un plan de trading, porque no conocieron cómo las emociones jugaban un papel importante en su operativa y al final terminan dejando el negocio para dedicarse a cualquier otra cosa, buscando otro sueño, etcétera, etcétera.
Sin embargo, hay una realidad también. Cerca del 10% de traders que logra superar los 2 años continúa después de 5 años y generalmente continúan porque han logrado ir dominándose a sí mismos y también han ido teniendo resultados tanto buenos como malos, pero han podido afrontar con base en guías, con base en seguir un plan y en estrategias reales, pues han podido lograr, conseguido lograr mantenerse y ser consistentes. La consistencia no quiere decir que vas a ganar todo el tiempo. La consistencia quiere decir que vas a estar ejecutando las operaciones que vas a estar operando y sin importar los resultados, los vas a tomar fríamente como lo que son, un negocio, y vas a seguir avanzando, ¿vale? Dentro de los mismos datos fríos que les quiero compartir, esto es lo que aplica y es una relación directa que tiene el trading. Es algo que tiene un parentesco muy fuerte el trading con con los negocios tradicionales. Y es que para todos los que son, si aquí algún emprendedor ve este video, pues a lo mejor se va a sentir identificado. Y aquí lo tienen. Estos son datos que saqué de una página que se llama Estatista. Prácticamente te da estadísticas de muchos sectores. Y hace unos años sacaron un estudio sobre precisamente cuál era la estadística de cómo empezaban las empresas, las pequeñas empresas, cuánto duraban y cuál era el porcentaje de éxito. Entonces, el punto número uno y más importante era que el 83% de empresas, de nuevas empresas, mejor dicho, fracasan dentro de su primer año y esto es principalmente debido a una gestión deficiente. Eso es algo muy similar al trading. Si tú operas una cuenta y no tienes una gestión de riesgo adecuada, la vas a quemar y cuando pierdas dinero, probablemente eh, termines dejando el trading, ¿no? Después, de 2 de cada 10 personas son capaces de mantener sus empresas durante un año. Esto puede ser muchos factores externos también o factores económicos, pero aquí entra esa comparativa de que el 90% de las personas abandonan el trading y solamente el 10% se mantiene después de 5 años, ¿no? Otro punto importante, muchas compañías tardan hasta 2 años en ver beneficios, es decir, tardan 2 años en estar vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, es decir, haciendo los negocios y las transacciones que tienen que hacer, haciendo sus ventas y ofreciendo sus servicios, y suelen tardar 2 años en llegar a un punto de equilibrio, y esto a un punto de equilibrio reinvirtiendo las ganancias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el trading también es un negocio y que necesitas ser consciente, ponerte en la mente la idea de que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, esto ya hay que decirlo siempre, y que si lo llevas de una manera constante, muy probablemente vayas a ver beneficios en muy corto plazo, inclusive en trading. Esto puede ser que no sea en 2 años, puede ser que sea en 6 meses, en un año, muchísimo antes de los 2 años se puede, sin ningún problema, siempre y cuando entiendas cuáles son las reglas del juego y te puedas adaptar a ellas, ¿vale? Eh, Después, menos del 17% de compañías sobreviven al primer año y literalmente solo el 32% de estas compañías sobreviven a 5 años o más. Y esto, eh, pues es prácticamente algo similar. Hay muchas personas que aguantan sí más de 5 años y literalmente se salen de esta industria porque les aburre, o hay algunos que literalmente alcanzan tal éxito que el trading se convierte simplemente en el puente que los lleva a desarrollar el negocio de sus sueños, el negocio que realmente querían. Entonces, también con esto lo que quiero decirte es que si tú aprendes a identificar tus emociones y eres consciente de todos estos datos, eh, y tienes un sueño, a lo mejor no de ser trader, y yo creo que aquí no toda la gente entra con el afán de tener un Lamborghini, pero sí a lo mejor con el afán de tener la libertad financiera, tener libertad de tiempo, tener la libertad de estar con las personas que amas. Eso creo que es uno de los puntos más importantes que puede darte el trading. Entonces, eh, a veces el trading puede ser ese puente que te lleve a que puedas lograr eso y que al final puedas terminar retirándote o ya sea de los mercados o simplemente jubilándote, pues literalmente haciendo lo que más te gusta, ¿no? Habiendo desarrollado negocios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, al final
como les decía, en el tema del trading, estas estadísticas que les he puesto aquí son muy similares. La gran mayoría pierde capital en muy poco tiempo por la falta de disciplina y una estrategia sólida. Y es que esa falta de disciplina se evoca completamente a las emociones, ¿vale? Aún así, estas cifras se las quise mostrar porque a mí en lo particular me recuerdan la importancia de tener un enfoque disciplinado y estratégico, porque eso es indispensable para nuestra supervivencia financiera. Entonces, eh, se las dejo un poquito más en pantalla. Bueno, ya se las dejé mucho tiempo. Ya vamos a pasar a la siguiente. Ahora, ¿cómo poder entrar a ese círculo de traders que se mantienen después de los 2 años, ¿no? Que logran aguantar 2 años y más. Pues primero que nada necesitamos un plan de trading. Acerca de un plan de trading ya hemos hablado en una sesión antes y la idea es que tengamos un plan de trading robusto y detallado. Eso es esencial. Y como ahorita no les voy a hablar tanto de plan de trading, solamente les voy a decir qué debe de tener como un repaso. Debe tener sí o sí stop loss, es decir, los puntos sobre los cuales vas a limitar las pérdidas, definiendo de antemano cuánto te puedes permitir perder por operación. Después, take profit. Siempre establecer claramente los puntos de salida de tus trades para asegurar ganancias. Y aquí es donde entra un poquito el tema de la avaricia. Muchas ocasiones el mercado se empieza a mover hacia la dirección que tú estabas pensando, y cuando empieza a suceder eso, muchas personas agarran y mueven su take profit. Por ejemplo, si tenías ventas y el precio llega aquí y tu take profit está aquí, pues a veces recorres un poquito más el take profit para que el precio, pensando que el precio puede hacer todavía más. Y a veces sucede que cuando haces eso, de repente el mercado parece que se va a acercar y se regresa todo. Y toda la ganancia que ya pudiste haber cerrado se pierde, ¿no? Entonces, necesitas establecer claramente los puntos de salida, perdón, para asegurar ganancias y respetarlos. Eso es muy importante. Es parte del plan de trading. El tercer punto es no sobreapalancarte, es decir, no sobrelotear. Mantener siempre posiciones ajustadas a tu capital real. Eso va a evitar que el miedo se pueda disparar. Cuando tú tienes una posición sobreloteada y te sientes obligado a estar viendo todo el tiempo el teléfono para ver cómo va el trade, te alejas 5 minutos y dices, ay, a ver si cómo se movió el mercado y estás nervioso, es el síntoma principal de que estás teniendo miedo y esencialmente de que la posición que tienes te está sobreexponiendo y que no estás cómodo todavía con ese tamaño de posiciones. Es decir, que no te puedes permitir ese dinero, tu inconsciente dispara el miedo porque no está listo para poder aceptar una pérdida así y generalmente termina resultando en que pierdes dinero o pierden dinero eh, porque pues o te sales antes o literalmente el mercado te saca y después se va hacia donde tenía que irse o donde tú habías analizado que iba a ir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la gestión del riesgo. Invertir solamente una pequeña fracción de tu balance en cada operación. Lo ideal es el 1 al 2% por trade. Esto ya también tú lo puedes gestionar un poquito de acuerdo a cómo sea tu perfil de riesgo, ¿no? Hay personas que se pueden permitir arriesgar el 20% en una operación y a lo mejor solamente operan una vez cada semana, ¿no? No sé. Eso dependerá mucho de ti. Y por el último punto es tener una relación de riesgo-beneficio bastante adecuada. Por ejemplo, aquí esta es una operación en oro que yo traigo abierta y literalmente, ¿qué sucede? Pues esta operación tiene un ratio, una relación riesgo-beneficio de 1, de 1 a 3,92. Es decir, estoy arriesgando 3.375 a los 3.380, son 50 pips, y mi objetivo de beneficio es hasta acá, hacia los 3.357. Es decir, que aquí tengo casi 200 pips de búsqueda de beneficios, es decir, un 4-1. Arriesgo 1 por ir por 4 veces el beneficio, ¿vale? Entonces, el ratio riesgo-beneficio es muy, muy importante establecerlo y principalmente que sea realista, o sea, que sean niveles que tengan alta probabilidad de que el mercado los toque y que tal vez, si ya ves que literalmente está a 2 pips de que toque tu take profit, ahí a lo mejor
tú puedas gestionar inclusive, tomar ganancias del 90% del trade. Y si a lo mejor ahí sí quieres mover tu take profit, una vez que ya tomaste ganancias, a lo mejor sí ya recorrerlo, proteger tu operación y ver si el mercado continúa hacia esa dirección y literalmente ya teniendo tu cuenta con un crecimiento, ¿vale? Eso es muy importante y esa es una de las maneras en las que más tú vas a poder crecer las cuentas o tu cuenta de trading sin importar el tamaño, ¿vale? Ahora, cada uno de estos elementos debe integrarse de una manera sistemática en cada trade. Eso es un punto crucial, lo debes de tener muy bien marcado. Esto, por ejemplo, no es esto es la consecuencia de un plan de trading, como yo lo llevaba hace un tiempo. Ahorita ya lo he simplificado, pero literalmente lo que hacía, y esto te puede servir a ti, es llevar una bitácora. Entonces, lo que sucede aquí es que, por ejemplo, yo agarraba y ponía las fechas de las operaciones y también ponía en qué instrumento estaba operando. Después, en tema de estrategia, a veces no ponía notas, pero a veces ponía si era una orden limitada, una orden programada, ¿no? Después la dirección, compra o venta, después el precio de entrada y después el resultado de winning and losses, es decir, porcentaje de pérdidas y ganancias. En lo particular, yo aquí traía un 54% de operaciones ganadoras. Siempre ponía donde colocaba el take profit, ponía también donde estaba un stop loss y cuando yo marcaba una operación en amarillo, era una operación que todavía no se había ejecutado, ¿vale? También escribía el precio de cierre y la cantidad de pips, de profit and loss, de pips, para poder tener pues un control de cuántos pips estaba sacando y con la base de $10 aproximadamente, porque si se dan cuenta, operaba mucho oro, operaba muchos pares con el dólar, pues eso me hacía que me fuera más fácil y como llevar cierto récord de cómo me estaba yendo. Y bueno, al final lo hacía en Excel, ¿no? Pero esto es una manera en la que puedes tú estructurar una bitácora que vaya pegada a tu plan de trading y que con esto puedas tener un control exacto de cómo estás operando, ¿vale? Si quieres una hoja como estas, al inicio de este webinario puse mi correo, al final se los voy a poner para que me la soliciten, igual se las mando si quieres que te la dé ya hecha, ¿no? Ahora, hay unas reglas fundamentales que debemos de seguir en el trading. Si quieres ser exitoso, tienes que literalmente seguir esto a rajatabla. Primero, predeterminar tu riesgo, es decir, establecer claramente cuánto capital estás dispuesto a perder antes de iniciar una operación. Tienes una cuenta de $500, te puedes permitir perder $20 por operación y tener 5 operaciones negativas consecutivas, bien, ya tienes y estás avanzando muchísimo. Predeterminando eso, vas a poder establecer los límites personales que van a llevarte a tener una mejor gestión de tu operativa. Otro punto muy importante, cortar las pérdidas rápido. Si la operación no evoluciona según tu plan, necesitas aprender a entender y aceptar que tú no tuviste la razón, que el mercado tiene la razón y que literalmente es momento de que cierres tu capital. Y les voy a poner rápidamente un ejemplo. Supongamos que yo trajera compras long position aquí, ¿no? Vamos a suponer que en vez de haber entrado donde entré en ventas, entré en compras y tengo mi stop loss por acá, ¿no? Y creo que va a ser esto. Pues bien, dentro de este entendido simulado, prácticamente aquí tendría una operación con una relación riesgo-beneficio de 1 a 1 prácticamente. Es 1 a 1,14, pero es 1 a 1. Y resulta que yo entro, a lo mejor que yo entro aquí, que supongamos que entro ahí, y el mercado pues empieza a hacer esto, se empieza a caer. Pues aquí a lo que me refiero con recortar pérdidas rápidamente es ver literalmente cuáles son los puntos donde el mercado literalmente pudiese ya regresarse y si de plano ves que esto continúa, por ejemplo, aquí en lo particular, en mi visión de corto plazo, en gráfico de 30 minutos que estamos viendo, veo que hay cada vez velas bajistas mucho más fuertes que las alcistas, por lo que pienso que hay cierto impulso más bajista en los precios del oro y que el precio pudiera caer otro poquito. Entonces, si yo literalmente no quiero estar expuesto al mercado ya y estoy viendo que mi idea de trading de aquí no va a subir hasta acá inmediatamente,
pues sí puedo agarrar y salirme y entonces esperar a ver si el precio me puede dar una idea de compras, tal vez un poco más abajo, tal vez a lo mejor como por aquí, ¿no? Y que esto me permita a lo mejor tener un trade con una mayor o una mejor relación riesgo-beneficio. ¿Ven? A eso me refiero con aprender a cortar pérdidas rápido. Si la operación no está evolucionando según tu plan, acepta rápidamente las pérdidas, salte de ahí y protege tu capital. Eh, también para eso está el stop loss, ¿no? Pero hay personas que a veces se rehúsan a usar stop loss. Entonces, si tú te has llegado a rehusar a usar stop loss, esta puede ser una técnica que puedes utilizar. El único tema ahí es que si, ¿cómo se dice? Conflictúa a muchas personas porque a nadie le gusta perder dinero. Y literalmente tú agarrar y aceptar una pérdida, a veces es un golpe duro, pero que te apuesto y te aseguro que te va a ayudar a construirte como un mejor trader. Y bueno, y la otra regla es tomar profit sistemáticamente, es decir, retirar ganancias según tu plan. Es importante que en el plan de trading no solamente lleves un take profit y un stop loss ni nada, sino que también eh, literalmente pongas cada cuándo quieres retirar un porcentaje del beneficio que ya has generado. Evidentemente, mientras más dinero tengas en tu cuenta de trading, más dinero tienes posibilidad de ganar simplemente porque mayor capital podemos tener acceso a mayor tamaño de operaciones y eso se traduce pues en más ganancias, pero también puede ser un poquito más de pérdidas si no hay una gestión de riesgo adecuada. Pero si tú a lo mejor dices, bueno, en cada semana o cada mes, mejor dicho, cada mes, si yo estoy sacando un 5% de ese 5%, pues voy a retirar el 30%, ¿no? De ese 5%. Y entonces lo retiras y eso lo usas para, no sé, pagar algún gustito, algún lujo que te quieras dar. El punto es que para ser rentable en el trading y no abandonarlo, es importante que tú también te premies. Eso alimenta tu cerebro y lo que impulsa es que con la dopamina que generas al tener un retiro, un estímulo positivo como un retiro después de ganar, lo que haces es estimular seguir haciendo las cosas bien. Y al hacerlo así, literalmente empiezas a como a curtirte un poquito mejor y empiezas a definir de mejor manera cómo va a ser tu estilo operativo y cómo literalmente vas a llevar tu, pues tu gestión y tu carrera como trader, ¿no? Al final de esto, estas reglas no solamente van a proteger nuestro capital, sino que yo te aseguro que te van a garantizar la consistencia y la rentabilidad a largo plazo, que es lo que se busca en ese entorno de los mercados financieros, ¿vale? Ahora, eh, por ahí hay muchas veces que se le busca algo que se llama el Santo Grial. Pues bien, el Santo Grial no es otra cosa en el medio del trading más que la paciencia. Y es que la paciencia literalmente, probablemente es la virtud más subestimada en este negocio del trading. Porque no solamente implica esperar pacientemente el momento adecuado para entrar al mercado, sino que también implica mantener la calma durante operaciones abiertas. Es decir, si tú empiezas a practicar la paciencia, empiezas a respirar, empiezas a meditar y aceptas el abrir una operación y respetar los límites que has puesto, tanto stop loss como take profit, y ya una vez que el mercado esté más a favor tuyo, poder ahora sí ya ejecutar algo sobre la operación, hacer algún cambio operativo eh, o sea, la paciencia te va a ayudar a que puedas llegar a ese punto. La paciencia nos protege literalmente de los impulsos emocionales y nos permite actuar con racionalidad y estrategia. Es fundamental que desarrollemos esta habilidad mediante prácticas conscientes. Algunas prácticas conscientes para que tú puedas desarrollar la paciencia una puede ser la meditación, también la planificación minuciosa, pero creo que la más crucial es la autoevaluación constante. Y para eso está el tema de llevar una bitácora, para que puedas ir viendo cómo están siendo tus resultados y qué es lo que estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y al momento de que te des cuenta de cómo estás funcionando, cuando el mercado se ponga a moverse de cierta manera,
tú vas a tener la confianza medida y balanceada con base en paciencia para permitir que el mercado haga lo que tenga que hacer y que literalmente tú puedas pues alcanzar el éxito que estamos buscando aquí, ¿vale? Entonces, bien, uno de los claves entonces para erradicar o atacar directamente estos tres enemigos que vimos al principio es esto, es esta virtud, la paciencia, ¿vale? Entonces, para ir cerrando, y quiero recordar algunos puntos. Finalmente, esto se trata de recordar que dominar nuestras emociones y aplicar efectivamente los principios del psicotrading es esencial para sobrevivir en los mercados, bueno, sobrevivir y prosperar, mejor dicho. No se trata esto solamente de sobrevivir, sino lo que buscamos es prosperar al operar mercados financieros. No solamente se trata de buscar beneficios económicos, sino también se trata de encontrar estabilidad emocional y también paz mental. Entonces, les he puesto aquí los puntos más importantes. El psicotrading es la parte del trading que nos obliga a interiorizar y conocernos a nosotros mismos. Después de ahí, debemos aprender a identificar las emociones enemigas de nuestro trading, como lo vimos, el miedo, la avaricia y, y miedo, avaricia. Ay, ¿cuál era la tercera? Se me fue ahorita el nombre. Y la euforia, perdón, y la euforia. Seguir nuestro plan de trading. Seguir nuestro plan de trading nos va a ayudar a desarrollar paciencia y lograr consistencia. Tener una bitácora junto con nuestro plan es crucial. El cuarto punto, y es lo que les mencionaba, el santo grial está en ti, no está en la estrategia ultra rentable Pro 1000 que te venden por ahí, no está en el bot del 99% de éxito, no, no está en nada de eso, el santo grial está en ti, así que esto de los mercados financieros se trata de estudiar, para eso tenemos aquí esta serie de webinarios de trading de la A a la Z, de confiar y de seguir tu plan de trading. Y pues al tener cubierto todo esto, te va a ayudar a enfocarte y progresar de mejor manera, ¿vale? Entonces, bien, esta ha sido la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, por aquí, por ahí debe estar el chat, pero si no, pues ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Esta fue la sesión número 19 de Trading de la A a la Z y espero que pasen una excelente tarde. Recuerda, si todavía no has hecho un depósito en tu cuenta de BT Markets, te damos un bono del 100%, a partir de $100 hasta $1000. Si son menos de $100, no hay bono. Si son más de $1000, no es del 100%, es de un 20%, ¿vale? O más bien, hasta los $1000 es el 100% y si metiste 1500 sobre el remanente, sobre los 500, se te da un 20% adicional, ¿vale? Pero es en tu primer registro y depósito. Y bien, pues listo. Sin más, espero que les haya gustado este webinario, este seminario. Y listo, los espero la próxima semana para otra sesión más de trading de la A a la Z. Mi nombre es Eduardo Ramos y rápidamente voy a regresar las diapositivas para que vean mi correo en caso de que quieran el tema de plan de trading. Escríbanme a eduardo.romero@bitmarkets.com. Sin más, les deseo excelente tarde y nos vemos en la próxima, en un segundo, en la próxima sesión. ¿Vale? Listo. Ahora sí, bye bye.